Bueno, como se acaba de incorporar más público, vamos a reiterar que iniciamos el tercer y último bloque de este seminario con el tema las otras reformas pendientes, y partimos con el profesor Pelayo Villalcampos con el tema la inconveniencia de la estructura de la indecisión en el proceso penal. Tiene 15 minutos. Muchas gracias, profesor. Claudio. Bueno, el tema que nos convoca es la estructura del proceso penal chileno. ¿Y por qué nos convoca este tema? Porque desde el aspecto dogmático, Virgen Damasca, que es uno de los comparativistas más importantes del mundo, nos señala que las mezclas de sistemas procesales pueden producir resultados no muy agradables o más bien decepcionantes. Y la hipótesis que tengo yo sobre el proceso penal chileno es que efectivamente es un proceso que es una mezcla. Es un proceso acusatorio, pero cuyo juicio oral es muy de corte adversarial. Entonces, eso puede producir problemas ya desde el punto de vista de la teoría. Y esto se confirma, dado la experiencia que tuve durante más de 12 años en la Defensoría Penal Pública, viendo los resultados de los juicios anulados. Esto es, cuando un juicio se repite, regularmente llega a un resultado diverso. El caso más paradigmático de esta historia es el juicio que se realizó al Ejecutivo del Banco Central, cuya primera sentencia fue 0 años, la segunda 60 años y la tercera 0 años. Si usted le explica esto a un ingeniero, no lo va a entender, porque no cambió ni el fiscal ni la defensa. Se presupone que el sistema de valoración es el mismo y el resultado, por Dios, que fue diverso. Cuando los abogados decimos depende de qué tribunal, tampoco les gusta mucho a un ingeniero o a un arquitecto. Y lo cierto es que para poder ver si la hipótesis es cierta, tenemos que hacer una revisión respecto de los diferentes sistemas procesales penales. La diferencia entre inquisitivo y acusatorio tiene orígenes históricos, geográficos, función del órgano jurisdiccional, garantía en cada sistema. Pero la verdad es que ese proceso está bastante dejado de lado y hoy día se habla mucho de un acusatorio formal o mixto. Y también existe en el mundo anglosajón lo que se conoce como el sistema adversarial. Bueno, respecto del sistema acusatorio, que es el que nos rige en Chile y que nos rige en toda Europa continental, se puede decir que es un sistema que se caracteriza por exigir una configuración tripartita del proceso, con un acusado, un tribunal imparcial que juzga y cuyo objetivo es garantizar la imparcialidad. Quiero decir algo antes: si uno lee harto sobre clasificación de procedimientos, se va a dar cuenta que nadie se ve a sí mismo como el resto lo ve. Si usted le pregunta a un norteamericano cómo ve el procedimiento continental europeo, un inquisitivo reformado. Si usted le pregunta a un continental europeo, a lo menos acusatorio. Nadie se ve como el resto lo ve. Eso es lo típico que pasa en el tema de la clasificación. Respecto a la clasificación inquisitivo-acusatorio, desde ya señalar lo que señala Montero Roca, esta no es una clasificación válida porque el inquisitivo nunca fue un proceso. Se puede compartir. Y además de eso, hoy día, dado los pactos internacionales, garantías constitucionales, es imposible que alguien tenga un procedimiento inquisitivo como conocemos en las películas o el antiguo procedimiento inquisitivo. Los conceptos para diferenciar entre inquisitivo, mixto, acusatorio son difusos, no nos ayudan mucho y las culturas jurídicas son cada vez más complicadas y efectivamente necesitamos avanzar en una categorización más clara de los procedimientos. Bueno, lo importante es que el procedimiento formal o mixto nació después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue también una reacción al procedimiento inquisitivo. Se instauró un procedimiento acusatorio puro que duró muy poco. Ese procedimiento terminó siendo un procedimiento mixto que nace desde el Código Francés del año 1808 y que Ferrajoli lo clasifica como un monstruo nacido de la unión del procedimiento inquisitivo y el acusatorio. Este procedimiento mixto que nace en Europa. Este procedimiento mixto que nace en Europa se caracteriza por una etapa preliminar de bastante corte acusatorio. Puede ser secreta, la defensa no puede producir prueba, tiene expediente y después, obviamente, un juicio oral con garantías. Pero eso es en grandes rasgos como es el procedimiento mixto, cuyo procedimiento más adversarial hoy día es el procedimiento italiano. Todo el resto de Europa, salvo la Europa anglosajona, digamos, es un procedimiento bastante mezclado. ¿Qué pasó en Latinoamérica? Bueno, las reformas latinoamericanas derivaron de este procedimiento europeo, continental. Alemania, Italia y Portugal fueron los que influyeron más.
De ahí nacieron los códigos procesales que están en Latinoamérica, y también del modelo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal de mediados de los 80. El actual procedimiento chileno se basa fuertemente en el procedimiento alemán. Ahora, si vemos el procedimiento alemán desde el mundo del anglosajón, diríamos que el procedimiento alemán es un procedimiento inquisitivo reformado. Vamos al sistema adversarial, que en realidad nació en Inglaterra, pero ojo, que Inglaterra hoy día es menos adversarial que el propio Estados Unidos. El sistema adversarial es un sistema de adjudicación en que la acción del proceso es controlada por las partes, y el adjudicador se mantiene esencialmente pasivo en el ámbito de la determinación de los hechos. Esto implica que los litigantes y sus abogados deciden qué hechos deberían ser objeto de las pruebas. Supone además que los litigantes y sus abogados se encargan de la búsqueda del material probatorio, preparándolo para su uso, juicio y presentándolo al tribunal. Esto es muy interesante. El procedimiento adversarial nace paulatinamente, y uno de los responsables del nacimiento del procedimiento adversarial es el abogado defensor. Antes del siglo XVII, en Inglaterra existía un juicio que se llamaba The Accuser Speaks. Ojo que, por ejemplo, Meyer señala que el procedimiento acusatorio puro se trasladó de la antigua Grecia a Inglaterra y permaneció en la isla de Inglaterra. Eso no parece ser tan correcto desde el ámbito histórico. Si uno lee a los ingleses, se va a dar cuenta que antiguamente existía un procedimiento que se llama The Accuser Speaks. Se hacía que el acusado hablara. Y el nacimiento del procedimiento adversarial y el rol del abogado defensor nació por otras razones. Fundamentalmente porque existió en Inglaterra en el siglo XVII los Crown Witness, que son testigos de la corona. Empezaron a existir también juicios por traición, donde el juez ya no se sentía tan cómodo al ayudar a el imputado, toda vez que él dependía de la corona, y justamente el juicio era contra de quien dependía, la corona. Por lo tanto, empezó paulatinamente el abogado defensor a ejercer influencia, y lo primero que hizo el abogado defensor fue decirle al imputado que guardara silencio. Y ahí hubo un cambio de estructura, porque efectivamente entonces ya se dejó de probar con The Accuser Speaks y empezó a ser sujeto de derechos el imputado. Es interesante esto, porque esto nos dice que el procedimiento inglés no fue siempre acusatorio y que hubo un rol importante del abogado defensor en esto, y logró que ya no solo le permitiera a la corte hablar de derechos, sino que también de los hechos, y ahí paulatinamente se fue haciendo más adversarial. La historia de Estados Unidos es un poco distinta, porque efectivamente cuando ya son colonia, ellos adquieren mayor todavía adversariedad, porque quieren despojarse de todo lo que venía de Inglaterra, pero no hay tiempo para ello. Bueno, lo importante en esto es que, desde un punto de vista epistemológico, el procedimiento adversarial se caracteriza porque existen partes que sustentan posiciones adversas, y el juicio es el campo de disputa. Este modelo responde a una epistemología falsionista que requiere un método de investigación basada en el conflicto. El juicio acusatorio es más bien un juicio de carácter ratificatorio. Solamente un ejemplo. En Alemania el primero que pregunta en el juicio oral es el juez. Ojo que en muchas partes de Europa el que investiga es un juez, no es un fiscal. Por lo tanto, se habla de que son casi procedimientos ratificatorios, con un abogado defensor y con la garantía propia de un abogado defensor. Ahí está, existen jueces instructores, el Ministerio Público es quien, no siempre es quien investiga en la capa de Europa. Bueno, estos procedimientos como el nuestro, que vienen de Europa continental, consagran una figura de un Ministerio Público objetivo. Y aquí, en mi humilde parecer, empiezan los problemas. El procedimiento adversarial no existe un Ministerio Público objetivo. Lo que hace el Ministerio Público, si encuentra pruebas que favorecen la defensa, le dice: señor defensor, aquí está la prueba, investiga y la lleva a juicio si usted estima que es pertinente. Esa figura del objetivo no existe. La pregunta que uno debe hacerse brevemente es si puede ser un sujeto objetivo. Bueno, obviamente no la voy a contestar yo, pero Damasca la contesta. Nos advierte que existe un espacio importante de duda para pensar que una persona que va a tener que ir a competir con otro en un juicio oral donde nunca tiene objetividad, va a mantener esa objetividad. Peor, Guzmán nos dice que todo el investigador investiga con sesgos. Por lo tanto, pretender que exista un juez o un fiscal objetivo es poco real, poco cierto, incluso desde el punto de vista de la doctrina.
Entonces, nuestro procedimiento no es un procedimiento adversarial, por lo que ya dije, hay una etapa de investigación escrita, efectivamente tiene un fiscal objetivo, puesto que no tiene el procedimiento adversarial, y facultades y limitaciones de la defensa. El acusatorio es un acusatorio con una etapa preliminar y, sin embargo, tiene un juez oral absolutamente pasivo en el ingreso de evidencia, lo cual a nosotros nos gusta. El problema es que la defensa llega en desigualdad de condiciones y esto puede producir errores. Sí, sé que me queda así. Bueno, solo aclarar, la Corte Suprema chilena ha dicho bastante claramente que el procedimiento es adversarial, contradictorio, y ha dicho, aquí está la sentencia, que efectivamente es un procedimiento de ensayo y error, o sea, nos daría la razón, que es un procedimiento, el oral por lo menos, bastante adversario. Bueno, el problema es que nuestro procedimiento no tiene los mecanismos procesales adversariales y esto produce problemas. ¿Qué mecanismos adversariales no tiene? No tiene los sistemas de desacreditación, no tiene la prueba de refutación y las modificaciones que se han hecho al código van en el sentido contrario a un procedimiento más eficiente. Bueno, la desacreditación me la voy a saltar, pero es la posibilidad de poder usar material externo al juicio para contrarrestar lo que dijo un testigo. La regulación chilena del 332 es un desastre de principio a fin. No contempla algo clave en los procedimientos adversariales, que es la prueba de refutación. Esto es una prueba extrínseca que se pueda llevar al juicio oral al momento que se quiere probar algo contrario a lo que dijo el testigo. Se hace a través del 336, que es prueba nueva, que nada tiene que ver con la prueba de refutación. Pero como el juicio se fue haciendo cada vez más adversarial, se trató en estas normas de incorporar estos elementos. Pero lo que me preocupa fundamentalmente, y esto es lo último que voy a decir, es que el procedimiento, si es adversarial en el juicio oral, requiere facultad de contradicción. Pues bien, la reforma ha ido en el sentido contrario. El año 2005 se modificó el artículo 331 respecto a la reproducción de las declaraciones anteriores, en la audiencia de juicio oral. Vamos a pasar el otro artículo, el 315, que tiene que ver con la prueba pericial. Nefasta modificación el año 2005, porque se permite en algunos casos llevar el peritaje. ¿Por qué? La razón real es que, ¿cómo íbamos a llevar a la gente al servicio médico legal siempre? Y las alcoholemias, si eso da lo mismo. Una de las primeras cosas que aprendí en la reforma penal es que los peritos se equivocan todos los días, a toda hora. Por lo tanto, no tener posibilidad de contrastar los peritajes y empezar a meter papelitos es francamente nefasto. Modificación del 2005 por una cuestión presupuestaria. O sea, la garantía, la eficiencia del sistema queda sujeta a un tema presupuestario. Y aquí viene la peor de la reforma, la del artículo 331. Antiguamente la reproducción de las declaraciones anteriores a la audiencia judicial estaba extremadamente limitada en Chile. Prácticamente no se podía. Este es el gran pecado de los procedimientos latinoamericanos. Pues bien, a pito de nada se incluyó una letra E. Y esto puede matar el sistema. Cuando las hipótesis previstas en la letra A sobrevengan con posterioridad al visto en el artículo 280 y se trate de testigos o de peritos privados cuya declaración sea considerada esencial por el tribunal, obviamente lo va a hacer porque por algo lo ofrecieron, podrán incorporarse a la respectiva declaración o pericia mediante la lectura de la misma previa solicitud fundada de alguno de los intervinientes. Pésimas noticias, nos estamos apareciendo al Código de Argentina, que a través de que cuando hubiera sido difícil de ubicar, lo cierto es que se transformó en un procedimiento ratificatorio del expediente claramente incorporado en su totalidad y casi los testigos van a decir, ¿usted ratifica lo señalado en la etapa preliminar? Sí, muchas gracias, hasta luego. Por lo tanto, ¿por qué me preocupa? Porque si tenemos un procedimiento adversarial en el juicio oral que requiere todos los elementos, ya no los tenemos, no tenemos desacreditación, no tenemos prueba de refutación, y ahora vamos a incorporar el expediente, ese expediente que no tiene objetividad, que nos dijeron que no valía porque no iba a ser prueba, pero en realidad va a terminar siendo prueba, las posibilidades de que esto tenga una decisión certera cada vez van a ser menos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Vial, por su ponencia y además que se tardó menos del tiempo asignado.